¿Qué tal? Muy buenas. Una vez más preparados para tener media horita de Agile Ice Coffee. ¡Yujú! Ya he perdido la cuenta, ya la he perdido la cuenta. Eso sí, como siempre, quiero dar la bienvenida y agradecerles un ratito a Jorge Muria desde Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Pues muy bien, muy bien. Nada que agradecer, Fernando. Para mí es un placer estar otra semana más. Otro jueves, que es cuando grabamos, Jueves hablando un por la tarde, poquito, 3 de la tarde. hablando de estas cosas que nos apasionan, como son los valores, el agilismo y todo lo que rodea, ¿no? Todo lo que envuelve esto. Aquí grabado, no voy a decir la broma que hago yo cuando la gente me pregunta lo que es el agilismo, eso lo guardo para mí. Pero el que os habla, Fernando Sánchez, de Barcelona, también encantadísimo. Como siempre, 4 temas, 2 más de agilidad, una agilidad práctica, una agilidad empresarial a escala, otro más técnico, otro más humano. Esta vez, por clamorosa victoria, estoy mirando el número, pero me suena 75%. O sea, 3 de cada 4 votantes han elegido eso, se han ido a por lo que es una cosa más de agilidad práctica. Y hoy vamos a hablar de la administración de eso que se llama backlog, de cómo gestionamos, cómo nos manejamos con ese artefacto llamado backlog. Y entonces, antes de dejarte pensar mucho, venga, Jorge, enlázame la administración, la gestión del backlog con el manifiesto ágil. A ver, aquí el valor fundamental que está relacionado es el de colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Porque el backlog es una herramienta que permite eso, ¿no? Que permite una colaboración fluida, continua con el cliente y no un documento de requisitos. Hoy no te lo voy a discutir. Hoy no te lo voy a discutir. Primero de todo, para quien a lo mejor vamos a destacar una cosa que me la has recordado, porque ahora estaba pensando yo en nuestros oyentes. Y esta semana veíamos, Jorge y yo, que nos había pasado con los oyentes una cosa que no nos había pasado en lo que llevábamos de año, que es que perdimos un suscriptor. teníamos 31 y de repente hizo plup y cayó a 30. Entonces, Chan, chan, chan. chan, os hemos perdido. Hemos perdido a uno de vosotros y os hemos perdido por algo. Y como esto va de agilismo, que es tener un huevo gordo y el otro lo mismo, ay mierda, lo he dicho. Como esto va de agilismo, nos encantaría escuchar vuestro feedback. Tenéis los comentarios, tenéis canales de Slack para los que nos oís en el trabajo y nos conocéis en persona. Sabéis quiénes somos, nos podéis encontrar en Twitter. Queremos oíros, queremos saber qué no hemos hecho tan bien, en qué hemos podido haber fallado, qué os ha disgustado, porque así es como aprenderemos y nos iremos ajustando. Todo eso, ¿por qué lo decía? Porque decía, bueno, igual hay algún oyente que igual está empezando en esto de la agilidad y oye backlog y todavía no está del todo al quite de lo que estamos hablando, y creo que estaría bien decir pues lo que es el backlog, ¿no? Que el backlog es uno de los artefactos de Scrum. De hecho, hay 2 artefactos de Scrum con la palabra backlog. Y Jorge, ahí te hago el pase. Sí, a ver, el backlog por antonomasia de Scrum es el backlog de producto, o product backlog en inglés, que es, bueno, pues la lista, la única lista de, no voy a decir requerimientos, porque requerimientos tiene un enfoque de sí o sí es necesario, es un requisito impepinable. No es una lista de requerimientos, sino una lista de cosas que se piden al producto. Pueden ser nuevas funcionalidades, pueden ser peticiones de arreglar algunos defectos, o incluso puede haber el trabajo del propio equipo, ¿no? Porque al final el equipo va a gestionar, va a consumir este backlog y será lo que hagan, únicamente esta lista. Me gusta la elegancia con lo que la guía de Scrum lo resuelve, que dice que el backlog de producto es una lista emergente y ordenada de lo que hace falta para mejorar el producto. Punto. Lo que hace falta para mejorar el producto. ¿Vale? Sí. Y esa lista es emergente y ordenada. Sí. Y mira, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo
¿Cómo lo gestionamos? El tema del orden es muy, muy importante. No es una lista Excel y ya está, una lista de cosas, sino lo que está arriba del backlog, en la parte de arriba, representa lo que más prioridad tiene. Entre todo lo que hay en la lista es lo que debe hacerse sí o sí. Y por el contrario, lo que está más abajo de esta pila, verticalmente hablando, es lo que, bueno, pues quizás se hace o quizá no se hace. Y el hecho de que sea así, este orden, resuelve una cosa que siempre nos ha pasado a, bueno, a los desarrolladores de software o en general cualquier productor que hace algo, ¿no? Es cómo distingo entre prioridad super alta, impepinable, o prioridad mega urgente que quema. Pues bueno, aquí, como en la tira de Dilbert, ¿no? Aquí es donde el jefe tiene que aportar valor resolviendo esta duda. Esta duda se resuelve sencillamente poniéndolo en un orden. El hecho de que esté uno arriba de otro significa que es más importante. Sí, sí. O sea, creo que esa es, has dado en el clavo, creo que esa es la regla más importante de administrar el backlog. Que es que el backlog es una pila y nada puede estar al mismo nivel que otra cosa. Siempre hay un orden. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre hay un orden. Y ese orden determina el orden en que consideramos que los ítems de ese backlog son importantes. Y iremos primero por el 1, y luego iremos a por el 2, y luego iremos a por el 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Iteración a iteración, si es que estamos haciendo Scrum. Pero esa creo que es la primera y más básica regla, ¿no? Porque sí, muchas veces, fíjate, ¿no? Tú hablabas de, pero esto lo que es importante o lo que es urgente que me quema, ¿no? Y una primera manera de coger temas y empezar a priorizarlos, pues es hacer la famosa matriz de Eisenhower, ¿no? Y ver las cosas que son importantes y urgentes, o importantes pero no urgentes pero no importantes, ni importantes ni urgentes. Entonces, bueno, ya las tienes en 4 cuadrantes, pero hay cosas que están compartiendo cuadrantes y puede ser que tengas varias cosas que son importantes y también urgentes. En el backlog eso no vale. No vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo ordenadito. Lo primero, lo más importante, lo de arriba más importante y para abajo. Sí. La característica de emergente también me gusta que se mencione en la guía de Scrum, porque es algo vivo. Un backlog de producto no es como ocurre en muchos equipos o empresas que empiezan a practicar el agilismo desde mentalidad waterfall, que es cojo mi documento de requisitos y creo historia, todo el proyecto tal cual en el backlog. Claro, y además el orden del backlog ya me lo daba el camino crítico del documento, o sea que es clarísimo. Esto ha sido muy fácil. Entonces ese backlog será así desde hoy hasta el 30 de junio del 2023, que es cuando acabamos el proyecto. ¡Ups! ¡Ups! Mira, de hecho, yo soy bastante hardcore con este tema. No sé qué opinas. Mira, esto lo vamos a hablar por primera vez. Yo soy de la opinión de que una de las curas que se le tiene que hacer al backlog es la poda, como las plantas. Y entonces hay ramas que son inútiles y todo lo que ha estado en el backlog ahí sin tocarse, yéndose para abajo por más de X tiempo, y ese X que lo decida el equipo, se coge y se corta y se tira a la basura. Pero ya. Claro. Pero ya. Es ruido, es auténtico ruido. A ver, aquí aplica muchos factores, ¿no? Un backlog enorme implica mucho tiempo de gestión. Que el product owner, que es ahora hablaremos un poquito más de ello, pero es un poquito la cara que representa el backlog, ¿no? El responsable, él o la responsable de que el backlog esté en forma. Pues tener un backlog enorme implica mucho tiempo de ir moviendo, ir revisando, ir priorizando, y además implica dar unas expectativas a quien te ha pedido algo que muchas veces no se cumplen. Claro. Que algo entre en el backlog debería tener más o menos una idea de qué se va a hacer o cuándo se va a hacer.
Y el tener un backlog enorme implica que, bueno, pues quizá hay cosas que no se hacen nunca. Claro, es que de hecho el Product Owner es verdad, al final la guía Scrum dice que es accountable, o sea, es responsable en su último nivel, Sí, es responsable del Product Backlog. Una de las cosas que tiene que hacer es que sea entendible, es que el backlog sea visible, transparente y entendible. Entonces, claro, un backlog que tiene piezas, cosas, hemos dicho que eran cosas a hacer. No, lo digo para que la gente, entiendo que hay mucha gente esperando oír hablar de User Stories. Las User Stories son una herramienta súper útil, súper útil, y seguramente la gran mayoría de backlogs estén llenos de User Stories, pero es otra herramienta, no tiene por qué ser el backlog. Eh, Tiene que ser entendible, y una cosa que tiene piezas que llevan 6 meses ahí dando vueltas, que jamás se han movido, sí. que nunca las hemos tenido en cuenta porque otras cosas han ido apareciendo, eso es muy difícil de explicar, es muy difícil de explicar. Pero claro, es que lo pidió fulanito, y fulanito es una persona muy importante, porque fulanito es director de Churrinflungis, y fulanito, director de Churrinflungis, dijo que esto se tendría que hacer. Claro. Ahí está una de las características del Product Owner de la que hemos hablado, que es la capacidad de decir que no. Y con esta capacidad de decir que no, te permite tener un Product Backlog saludable, entendible, transparente. Sí, sí. De hecho, es que el Product Backlog no te lo tendría que explicar el Product Owner. Tú tendrías que poder ir a él, leértelo y decir, ah, vale, de esto va, esto es lo que viene ahora, esto es lo siguiente, esto estaría bien hacerlo porque lo veo ahí al final, bueno, ya veremos cuándo llega. Tendría que ser autoexplicable, ¿no? Entonces, claro, Ujú. el Product Owner y el propio equipo lo que tiene que hacer es eso, es desarrollarlo, es nutrirlo, es cuidarlo, es crear esas piezas, es Sí, comunicar esas piezas, es ordenar esas piezas, podarlas cuando ya no son más necesarias. sí, Es un cuidado de mucho detalle. claro. Y precisamente para no aplicar más esfuerzo del necesario, es por lo que también una de las reglas del Product Backlog es que lo que hay en la parte de arriba, que es lo que con más seguridad vamos a desarrollar, pues suelen ser historia de usuario o tareas, o como quiera lo llamamos, con más información, en la cual el equipo ha dedicado más cariño en entender qué se hace, las implicaciones, las dependencias, y por el contrario, la parte de abajo del backlog, pues están esas ideas que no se sabe cuándo se van a hacer, se tiene una idea vaga quizá de qué se ha pedido, porque no se ha preguntado aún, no se ha indagado. Si eso va subiendo en el backlog, pues quizá hay que darle un poquito más de cariño, pero como está por abajo y no se le da importancia porque se ve que el producto no va por ahí, pues no se dedica tiempo. Sí, sí, sí. Fíjate que la única diferencia entre el Product Backlog y el Sprint Backlog, que es el que vamos a hacer la iteración, es que el Sprint Backlog es más pequeño, porque es un subconjunto del Product Backlog, y ahí he añadido el cómo lo vamos a hacer. Hay añadido la discusión entre nosotros de cómo vamos a llegar a eso. Sí, Pero en el fondo es lo mismo. Entonces necesitamos lo que tú decías. Necesitamos que ese top del backlog esté bien explicadito, sin dejar mucho espacio a la inventiva y a la duda. Y es verdad que mientras nos vamos yendo hacia abajo, pues podemos ser más tolerantes con eso, que no quiere decir que no lo sea. ¿Cuánto crees que que debería estar un backlog así más o menos listo para empezar, ¿no? Porque, claro, de ahí al final se coge la parte de arriba, lo más importante, y se genera el sprint backlog, ¿no? Se genera Uh-huh. ese trocito del backlog que vamos a trabajar durante un sprint. ¿Qué parte del backlog debería estar listo para que se pueda empezar? Claro, esta pregunta va con muy mala leche porque quieres que te lo responda a sprints. De tener preparado el sprint este y el que viene y a poder ser uno siguiente. La respuesta la vas a dar O tú. sea, en mi opinión, hay que llegar al sprint planning con lo que intuimos que va a entrar, chapó, preparadísimo. Y a ser posible un poquito más. No me pondría muy, muy nazi de si hay que llevar preparados 2 sprints o algo así, pero hombre,
lo del sprint, y si es posible un poquito más, eso segurísimo, eso segurísimo. Sí, sí. Claro, lo que hay que evitar es llegar al sprint planning, detectar alguna dependencia o algún bloqueo de última hora y que no haya historias listas para poder empezar, ¿no? Eso es Claro. lo que hay que evitar, sobre todo el product owner como último responsable y el equipo también, deben asegurarse de que hay suficiente chicha en el backlog para llenar un sprint. Claro, claro, de hecho es que fíjate, si resulta que llegamos con que en nuestro backlog no hay ni para un sprint, el producto se ha muerto. El producto se ha muerto. No sé por qué. Porque lo hemos matado, porque no era viable, por lo que sea, pero el producto se ha muerto. O sea, el trabajo por definición ha de tender a infinito. Y entonces, para eso estamos los seres humanos con nuestros cerebritos privilegiados, que lo canalizamos a algo digerible. Pero por definición ha de ser infinito. Claro, precisamente hablábamos de ello, ¿no? Con el tema del estrés o de la carga. Si no hay una demanda de historia de usuario de cosas a hacer para un equipo, quizá hay un problema por delante, ¿no? El producto está en declive, no tiene suficiente vida para que se sigan pidiendo cosas. Y precisamente un síntoma es ese, ¿no? El llegar al sprint plan y decir, bueno, es que esto es lo que tengo hasta ahora. Sí. Entonces empezamos a hablar de, bueno, bien, tendremos tiempo de refactorizar, tendremos tiempo de cambiar esto y lo otro. Y dices, no, todo eso es cojonudo. Y en el backlog también tiene que estar. Pero seguimos teniendo un problema. Seguimos teniendo un problema. Sí, 100%. Pero claro, con todo eso, a ver, tampoco me gusta decir que es accountable, pero por eso tenemos product owners. O sea, la razón de ser del product owner es el product. Y la manera de ver el product en una manera fehaciente y factible es el product backlog. Uh-huh. Hay un falso entendimiento sobre esto y es que solamente el product owner es quien puede crear las historias, ¿no? Cuando no es así. A ver, cualquiera puede tener una idea, cualquiera puede añadir algo al backlog. Lo que sí que hay que hacer naturalmente es no añadirlo, es añadirlo y no decírselo a nadie. Claro. Añado esta idea y se lo comento al product owner para que lo sepa. Añado este bug o esta refactorización que es necesaria para el equipo y el product owner debe saber de dónde viene porque ha venido. Porque al final es el que debe tener el conocimiento suficiente para moverlo arriba o abajo con el resto de cosas que hay. Pero además es el que va a poder tener la conversación de valor de decir, oye, stakeholders, cliente, cada equipo es un mundo. Nos gustan los equipos que hablan directamente con el cliente, pero cada equipo es un mundo. Tú, quien seas, contrapartida que disfruta de mi proyecto, de mi producto, ahora lo que he dicho, de mi producto. Mira, ha pasado esto, hay lo otro, vamos a jugar un poquito, movemos las piezas. Entonces, la conversación nace del conocimiento y la compartición. Que el product owner sea el responsable de maximizar el valor del producto y también accountable del backlog y su orden, no quiere decir que el backlog es mío, mi tesoro, el backlog es... Exactamente, lo haces muy bien, das un poco de miedo. No quiere decir que el backlog sea suyo y nadie más lo pueda tocar. No, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Hay también otra característica que se da por hecha muchas veces, pero que es importante, ¿no? Que es que un backlog es para un equipo. Es decir, muy buena. Un equipo no puede tener más de un backlog para gestionar del cual traer cosas, ¿no? Porque entonces lo que se resuelve teniendo un backlog, que es sé que va antes o que va después, se convierte en discusión de cuál backlog es el más importante. ¿El backlog mega urgente quemante o el backlog mega potente que si no lo hacemos se cae el mundo? Sí, pues claro, recordemos a los señores que cogieron el proyecto, ahora lo digo al revés, que cogieron el proyecto y lo convirtieron en un backlog siguiendo el orden del camino crítico y que ese backlog no se toca hasta el 30 de junio del 2023. Recordemos a esos, pues como esos hay 7 más y hay que hacerlos todos, equipo, hay que hacerlos todos.
Pero que somos ágiles, que tenemos backlogs. Backlog y en Jira. Y en Jira, eso es lo más importante. Tienen que estar en Jira, porque si no, no somos ágiles, si no están en Jira. Claro, no. Pero oye, y al revés, ¿podemos tener un único backlog del que comen varios equipos? Naturalmente, creo que hay incluso framework de escalado en que varios equipos van trayendo, ¿no? Comparten el backlog, hacen una especie de sprint planning común, se preparan cada uno su sprint backlog y tiran adelante. Claro, al final un equipo ha de tener su sprint backlog, ha de saber a qué vamos en este periodo. Pero el backlog es del producto y si el producto es lo suficientemente grande como para estar siendo desarrollado por N equipos, pues oye, N equipos tiran de un backlog. Entonces, antipatrón, N backlogs, un equipo. Patrón no demasiado visto, pero posible, un backlog, N equipos. Lo más usual, un backlog, un equipo. Esto ha sido de, vamos, de casi de Barrio Sésamo, ¿eh? Total. En el sprint backlog, que hemos pasado un poquito solo por delante, quizá podríamos hablar un poquito más de él. Claro, has hablado, Fernando, de que se define el cómo, ¿no? El plan. No deja de ser un plan para el sprint. Que se hace un agilista ha dicho de planificar. Un agilista ha dicho de planificar. Claro, porque viene del sprint planning. Que vengan los dioses del agilismo a darte latigazos. Ha dicho planificar. No, estoy de broma. Una de las cosas que no se da la importancia que debe es precisamente este sprint backlog, al plan de cómo como equipo vamos a convertir este grupo de funcionalidades que tenemos que hacer y esta serie de bugs que tenemos que resolver, cómo como equipo nos organizamos para llevarlo a cabo. Muchas veces en el plan, el sprint backlog es únicamente hay que hacer todo esto, yo me pillo esto, tú te pillas lo otro y ya nos encontraremos al final. Lo cual, claro, hay mucha mejora por ahí, ¿no? Porque nos encontramos con que llegamos al final de sprint y no hemos hecho ni el 50% de las historias. Porque, sí, claro, cada uno ha ido a lo suyo y... Pero yo estoy muy tranquilo, Jorge, porque yo he hecho lo mío. Yo mi parte la he hecho. Yo estoy muy tranquilo. Tú has hecho tus historias y yo estoy aquí comiéndome la cabeza con la mía y no consigo terminar. Que mi historia era la 7ª y la 8ª en el sprint backlog, y la tuya era la 1ª y la 2ª y la 3ª, pero yo estoy muy tranquilo porque yo he hecho lo mío. Pues esto que estamos escenificando ocurre muchas veces. Incluso de terminar mis historias del sprint planning y ponerme con cosas de fuera del sprint backlog. Solo porque... Pero espera, esto lo tienes que haber vivido. No has vivido oye, PO, ya he acabado lo mío. Me cojo otra historia del backlog, ¿eh? Y dice que sí con la cabeza Jorge, como diciendo, sí. Y todo ahí, todo el mundo sufriendo sin poder acabar el resto, pero me cojo otra cosa. Ocurre en las mejores familias. Y claro, el sprint burn down, que es esta representación gráfica de cómo el sprint backlog va bajando según la gente va terminando, se convierte en un skyline de subiendo, bajando, según la gente va terminando sus historias y pidiendo nuevas para poder desarrollar. Sí. Antipatrón. Para evitar eso, un buen sprint planning, en mi opinión. Sí. Tenéis ahí, la guía de Scrum dice que hay hasta 4 horas en un sprint de 2 semanas. Hay 4 horas para que el equipo analice qué hay que hacer, cómo se pueden coordinar. Yo hago esta parte, me hace el servicio, te lo entrego a ti, yo hago esta parte, trabajamos en común, después nos separamos, después volvemos a trabajar en común. Todo esto forma parte del sprint planning y forma parte del sprint backlog. Todas estas tareas que se pueden hacer durante el sprint. Fíjate, el sprint backlog es la lista de cosas que mejoran el producto. No es la lista de tareas que va a hacer Pepito, Manolito, Juana y Antonia. No.
Es la lista de cosas que mejoran el producto. Y luego ya nos discutiremos de cómo lo hacemos en equipo. No, no, porque luego vemos Sprint Backlogs y de nuevo, esto es algo que seguro que hemos visto alguna vez, que es hacer la base de datos de no sé qué. Y eso es un ítem del Sprint Backlog. Hacer el front de la página tal. Y eso es un ítem del Sprint Backlog. Y dices, no. Primero de todo porque dices, si el Sprint Backlog ha de ser inteligible, tú dale a un cliente, dale a un usuario esto a leer. ¿Qué va a decir? Pues no tengo ni puñetera idea de qué estáis haciendo. Ni puñetera idea. Claro, al equipo se lo pone más sencillo, ¿es verdad? 100%, es verdad. Pero es que nadie dijo que hacer software era algo fácil. Claro, entonces, a ver, en Jira, por ejemplo, tenemos los niveles, ¿no? El nivel historia de usuario, totalmente entendible por negocio, que puede tener sus escenarios en un lenguaje tipo Gherkin, también entendible por el usuario, por cualquier humano. Y después ya tenemos el mundo técnico de las subtareas. Exactamente. Que es el mundo en el cual ya el equipo puede añadir ahí todo lo que quiera en el idioma Klingon, Gherkin o el que ellos entiendan, ¿no? Porque no tienen la responsabilidad de hacerlo entender al usuario. Sí, tal cual. Eso es exactamente, ¿no? Y hay veces que entonces empezamos a discutirnos de, no, porque claro, entonces en este sprint los de front tienen más carga que los de back. Y dices, es que esa no es la discusión. La discusión no ha de ser de carga por parte del equipo. Un backlog bien parido es un backlog que maximiza el producto. Y es verdad que es un backlog discutido por el equipo y tenido en cuenta todas las pequeñas cosas del equipo para maximizar eso. Pero cuando la discusión va a las cargas de las personas y no a lo que el backlog ofrece, antipatrón. Totalmente. Sí, aquí una cosa lleva a la otra, ¿no? Si empezamos a hablar de historia de usuario que aportan valor, la conversación debería ir centrada en el valor y cuánto valor podemos ofrecer al terminar un sprint. Si por el contrario está centrado en tareas técnicas, pues la discusión va por especialidad técnica y especialistas técnicos. Claro. Y cuidado, que no quiere decir que cuando estemos en el planning mirándolo no digamos, bueno, cuidado aquí que se nos está yendo un poco de madre y vamos a tener que hacer muchísimo más trabajo de front que de back y no vamos a acabar de poderlo sacar todo, porque un equipo multidisciplinar no quiere decir un equipo que todos saben hacer de todo. Quiere decir que tienen las capacidades suficientes y necesarias. Entonces, esa conversación puede suceder, pero esa conversación tiene que ser después, no antes. Concluimos de alguna manera, Jorge, que llevamos ya nuestra media horita de siempre. Pues que el Sprint Backlog es una herramienta, al final, ¿no? Hablamos muchas veces de herramientas, valores, agilismo. Y no por usar un Sprint Backlog quiere decir que ya seas agile. A ver. No, mierda. No, es verdad. Si haces un Sprint Backlog en Jira. En Jira. Eso sí. Vale. Bien. Entonces, como todo, hay que entenderlo. Que es algo emergente, que sirve para gestionar la prioridad, que es algo público y transparente para todos y un único backlog para el equipo. Si eso lo tienes claro, ya tienes la mitad de camino hecho para lo que es realmente una transformación ágil. Y déjame añadir y podadlo, amigos, podadlo. No pasa nada por decir esto es historia que nunca sucederá. No pasa nada. Os va a dar paz mental. Ya nadie más dirá, es que nos quedan 600 issues por hacer. Y otra vez utilizo el lenguaje Jira. Es que nos quedan 600 issues. Amigos, todos sabíamos que de esas 600, 550 no significaban nada. Todos lo sabíamos. Entonces, podadlo, por favor. Oye, media horita, Jorge.
nos mola. Es que cuando estas cosas no molan, pues salen solas. Esperamos que los que nos escuchen también les mole y hayan aprendido algo. Muchas gracias, Jorge. Nos volveremos a ver la semana que viene. Muchas gracias. Como bien decía Fernando, esperamos feedback de todos, tanto en Spotify, en nuestros canales con nuestros compañeros, en iVoox. Decidnos algo. Sí, por favor. Preferimos que nos digáis, este programa de hoy ha sido una puta mierda y luego lo desarrolléis, que no ver que alguien se desuscribe y no sabemos qué hemos hecho mal. Así que la semana que viene más. Ha sido un auténtico placer y nos escuchamos. Hasta luego.